Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos lo que somos, un podcast del Bayern Múnich en español. Hoy toca un capítulo especial que estoy muy emocionado por crear, ya que vamos a hablar de uno de los jugadores más importantes en la historia del Bayern y me parece que dentro de las leyendas el menos reconocido. Se trata de nada más y nada menos que de Sepp Maier. Un jugador bastante importante, no solo por las estadísticas, sino por todo lo que aportó al equipo y que además sigue aportando. Así que, pues bueno, sin más por el momento, vamos a ello y a disfrutar de las imágenes, a disfrutar de los videos que hay por ahí y a pasarla bien un rato. Adelante. Pues efectivamente, una leyenda no se mide por cuántos títulos ganó. Hay gente que sí lo hace, pero tampoco por la cantidad de partidos jugados, ¿no? Al final, eso lo puede hacer cualquiera. Es más, ni siquiera por sus atajadas o por sus lances. Una leyenda se mide por lo que deja cuando ya no está, por la forma en la que transforma el lugar al que pertenece. Y Sepp Maier transformó al Bayern, a Alemania y a la portería para siempre. Hoy toca hablar de uno de los arqueros pues, más carismáticos, talentosos y constantes de la historia del fútbol, Sepp Maier, el gato de Anze, campeón del mundo, leyenda del Bayern y un hombre que atajaba siempre con una sonrisa. Pues no todo lo que importa en el fútbol puede medirse, aunque a muchos les encantan las estadísticas. No todo lo eterno se escribe con goles y no toda la grandeza hace ruido. Hay figuras que cambian clubes con un gesto, que tallan su esencia en los vestidores, en el club entero, que hacen que la historia comience ahí donde aparecieron por primera vez. Y Sepp Maier fue exactamente eso para el Bayern. Un arquero que no solo atajaba, fue el que cuidaba, el que construía, el que reía, el que enseñaba sin hablar. Todo con su presencia. Y desde el día que se puso por primera vez el uniforme, el club dejó de ser un equipo y empezó a ser una identidad. A Maier no se le recuerda necesariamente por levantar la voz, al menos desde una cuestión mediática. Se le recuerda por levantar, eso sí, la mirada, por sacar el pecho, por ponerse de pie y volverse a poner de pie una vez más. Lloviera, doliera o aunque el mundo ardiera, Maier ahí estaba. No pidió descanso, no fingió lecciones y no se escondió detrás de excusas. No, nada de eso. La certeza en el medio del caos. El hombre que pasara lo que pasara, sí, ahí estaba. Pero, bueno, eso no fue lo más importante porque sí, por ahí hay un récord de partidos consecutivos en la Bundesliga. El arquero o el jugador que más partidos había jugado en esa competición hasta hace unos días que Thomas Müller rompió ese récord. Pero bueno, no quiero hablar de datos, porque los datos ya están en internet, los datos ya están en Google, las estadísticas ahí están y esas son fáciles de acceder, son fáciles de encontrar. Lo que hizo grande a Maier no fue eso, no son los números, fue su forma de ser. Maier se reía, de todo, se burlaba de sí mismo antes que nada. Entraba al campo siempre con una sonrisa. Se disfrazaba en entrenamientos, hacía chistes en las concentraciones, así como el gran Thomas Müller. Improvisaba una comedia en medio del ritual alemán de la disciplina. Alguien bastante diferente y que urge en un ambiente tan estricto. Pero bueno, ¿cómo es posible que alguien así pueda ser el arquero más confiable de toda Europa? Y eso es lo que vuelve grande y tan interesante a esta figura. Que él no era grande a pesar de su ligereza. Al contrario, gracias a ella. Con esa ligereza con la que tomaba la vida, era con la misma forma en la que él jugaba. El Bayern se hizo el Bayern con él, porque con él entendieron que se puede ser feroz, fuerte, sin perder la alegría. Eso no tiene nada que ver.
Se puede ser dominante sin dejar de ser humano, sin dejar de disfrutar las cosas. Se puede ser líder sin gritar. Se puede marcar historia sin tener que buscarla. Ahora, cada vez que Neuer, sí, hablo de Neuer ahora, sale del área con la pelota controlada, o cada vez que sale a cortar un balón, cada vez que un portero alemán entrena no las manos, sino los pies, su carácter, su personalidad, ahí está Maier. Silencioso, invisible, pero presente. Para entender a Sepp, no basta con ver sus atajadas, que son buenas, son bastante interesantes, son bastante agradables. Hay que verlo vivir el fútbol. Para eso, pues bueno, hay una serie de anécdotas, algunas con la selección, algunas con el club, otras de la vida. Y la primera, que a lo mejor podrá parecer tonta hoy, ¿no? En pleno 2025, pero o incluso podrá parecer muy cotidiana. Pero si es cotidiano, esto es justo gracias a él. Él fue el que se encargó de romper el molde y de hacer las cosas diferentes y que hoy las cosas que pasan en los entrenamientos donde la gente lo disfruta, vemos videos de Olise, por ejemplo, con música, donde se hacen bromas y todo eso. Maier fue el primero en hacerlo. Antes todo era muy estricto, muy cuadrado, muy ceremonial, muy serio. Y Maier fue el que vino a romper con eso, claro, sin romper el profesionalismo, o sea, al contrario, de alguna manera como a relajar las cosas para que la intensidad no bajara, ¿verdad? Total, pues en un entrenamiento con la selección alemana, mientras todos estaban entrenando con la seriedad que distingue a los alemanes o con los métodos que distingue a los alemanes, a Maier se le ocurrió salir disfrazado de payaso, tal cual, nariz roja, peluca y con unos guantes gigantescos. Obviamente los fotógrafos, los medios no lo podían creer y sus compañeros, pues bueno, ya se imaginarán, todos atacados de la risa. Entiendo que a lo mejor ahora pueda sonar a cliché, pero si suena a cliché es gracias a él. O sea, él fue el que inventó todo esto. Entonces, ese día todo el mundo entendió que Maier no solo cuidaba la portería, que no solo cuidaba el arco, sino que cuidaba el alma del grupo. En otro momento, distinto, en un día gris, nublado, frío, de esos típicos de Baviera, pues bueno, el Bayern perdía en casa. La defensa, un caos. Y justo cuando parecía que todo se venía abajo, pues bueno, Maier ataja penal. Pero ese no es el punto, no solo la tajada, no solo es que detuvo el penal, sino que se levanta y le cierra el ojo al delantero. Y va y le aplaude al árbitro. Todo bien, seguimos. Ahí está Maier, la calma dentro de la tormenta, mentalidad pura, garra, con humor, descaro. Nunca se dejó tragar por el partido, al contrario. Él lo respiraba, lo entendía y lo domaba. Pero bueno, otra historia más ahora con Beckenbauer. Dicen que cuando el Kaiser se molestaba, el vestuario, pues sí, ya se imaginarán, temblaba, temía. Pero con Maier, no. Con él nunca se enojaba. ¿Por qué? Porque Maier sabía exactamente cuándo entrar con un chiste, cuándo quedarse en silencio y cuándo decir, déjalo, Franz. Mañana ganamos. Y al día siguiente ganaban. Y ese es el asunto, que Beckenbauer sabía que a pesar del humor, que a pesar de las bromas, que a pesar de ese carácter tan ligero, Maier nunca se rendía, que Maier nunca tiraba la toalla, que a pesar de tener esa ligereza en su personalidad, su forma de vivir el fútbol era completamente entregada. Y que al contrario, esa ligereza lo que le daba era esa posibilidad de levantarse otra vez más y seguir intentando. Y que si se perdía, no pasaba nada. Mañana ganábamos. Pero bueno, su carrera terminó repentinamente
tras un accidente de auto. Tenía apenas 35 años, aún podía dar más. Pero, como cualquiera, se hubiera retirado en ese momento, Mayer no. Semanas después ya estaba otra vez ahí, en el club. No jugando, sino entrenando al nuevo portero del Bayern. Entrenando a quien pronto sería su reemplazo. Años después apareció Oliver Kahn. Sí, el titán. Ese monstruo feroz que parecía hecho de acero. Sí, todos le temían. Moldeado justo por esta leyenda. Por Sepp Maier. El hombre de las bromas, de las risas, pero del carácter. Y claro, después vino Neuer. El portero moderno por excelencia. Que lo que vino a hacer Neuer fue justo consolidar el trabajo técnico que allá hacía Maier. Líbero, cerebral, móvil, valiente. ¿Quién lo inspiró desde chico? Pues claro, Maier. Y él mismo lo ha dicho, sin Maier no hay Neuer. Pero si todo eso no bastará, si hay aún alguna duda de su peso, ve a Múnich, pregunta por él. Ve por la Sefnerstrasse y entra al Allianz y habla con alguien ahí del Bayern. Todos saben quién es el gato. Tal vez no te sepan decir cuántas copas levantó, porque al final eso es lo de menos. Maier era el Bayern. Maier es Bayern. Así se construye una leyenda. No con títulos, que los tenía todos. No con cifras, que las tiene. Sino con forma silenciosa, sin ruido, con trabajo constante, siendo el mismo, trabajando profundamente en estar presente, marcar el pulso de un club entero y de convertirse en parte del alma colectiva. Eso fue Maier. No el mejor arquero del mundo, eso podrá estar en discusión, sino el arquero que Múnich, Alemania, ¿por qué no?, el mundo necesitaba. Josef Dieter Maier. Nació el 28 de febrero del 44 en Metten, una pequeña localidad de Baviera. Alemania todavía estaba en los últimos días de la guerra y él nació en el caos, pero creció en el orden que él mismo vendría a traer a la portería. Su historia con el Bayern comenzó pronto, sí, a los 15 años, cuando fue descubierto por los cazatalentos locales mientras jugaba con un equipo amateur, el Haar. En 1959 ingresó ya a las inferiores del Bayern y no pasó mucho tiempo hasta que se hizo dueño de la portería. Debutó en el 62 ya profesionalmente con 18 años y desde entonces el arco del Bayern, la portería, tuvo un solo dueño por 17 temporadas ininterrumpidas. 17 temporadas. Claro, lo que vino con él fue, yo creo, la época más gloriosa del fútbol alemán. La leyenda del fútbol alemán está construida a través de Maier. En 1965 ayudó al Bayern, claro, a ascender a la Bundesliga. En el 66 levantaba su primera Pokal. En el 69, Liga por primera vez. Y entre el 72 y el 74, pues bueno, la época de la que muchos están más orgullosos. En el 72 y en el 74 fue una defensa histórica ahí en Alemania. Pero la época que todo el mundo ama y que todo el mundo conoce viene después, del 74 al 76, cuando el Bayern gana las 3 Copas de Europa de forma consecutiva. Él, Beckenbauer y Müller. Seguramente hay más y los hablaremos. Pero bueno, en total 706 partidos oficiales, que era récord hasta hace poco. Nadie lo hizo como él. Bueno, Müller definitivamente sí. Pero bueno, Maier jamás se fue del Bayern, nunca, ni por dinero, ni por fama, ni por ego, ni nada. Después del accidente, al día siguiente, ahí estuvo. Si Beckenbauer, el Kaiser, el emperador, y Müller, el cañonero, el cañón, Maier, la muralla viva, el sostén, el pilar de esta dinastía. Una pregunta que es bastante justa, ¿no? Beckenbauer y Müller tienen sus estatuas, tienen canciones, tienen nombres de calles.
¿Y Maier dónde está? Pues bueno, es que él nunca buscó el foco, siempre estuvo detrás, ahí, salvaguardando al equipo, siendo el sostén. Maier nunca fue polémico, nunca fue mediático, era una presencia firme, una risa contagiosa, un pilar estable. Su humor siempre lo alejó del drama, su constancia lo alejó de los extremos y su fidelidad total a un solo club, que pues sí, lo habrá mantenido de los relatos más comerciales, pero lo envolvió completamente en la cultura de Alemania, del Bayern, de Múnich. Pero pregúntale a cualquiera mayor de 50, 60 años, quién es el mayor símbolo del Bayern. No dirán Müller, no dirán Franz, sino Sepp. Con la selección alemana, Maier jugó 95 partidos entre el 66 y el 79. En el Mundial del 66 en Inglaterra fue suplente, pero bueno, pronto se convirtió en el número 1 indiscutible. La final de la Copa del Mundo del 74 no fue solo un partido, fue una batalla. Por un lado, nada más y nada menos que la naranja mecánica de Rinus Michels y Johan Cruyff. Revolución, arte, libertad, fútbol total, ¿no? Y por el otro lado, Alemania. Orden, pragmatismo, carácter, espíritu de resistencia. Y en medio de todo eso, un hombre vestido de verde, con guantes de cuero y una sonrisa de niño, Sepp Maier. Y desde el primer minuto, ese partido fue un terremoto. Antes de que ningún alemán tocara el balón, Holanda ya ganaba 1-0. Cruyff bailó entre líneas, lo derribaron en el área y Neskens convirtió el penal. Alemania estaba, pues sí, desconcertada, no conectaba, y el estadio en Múnich, silencio. Los jugadores, todos, menos uno, con la mirada en el piso. Maier no gritó, no reclamó, no se alteró. Se acercó a sus defensas, les dio una palmada en la espalda, alzó el puño y dijo: esto apenas comienza, vamos. Y ese fue su papel en esa final. El guardián, no de la portería, del temple. El hombre que sostuvo el alma de Alemania mientras todos vacilaban. Cuando Breitner empató, Maier fue el primero en alzarlo del suelo. Y cuando Gerd Müller marcó el 2-1, fue Maier quien no festejó con descontrol, sino que fue directo al mediocampo a ordenar otra vez al equipo. Esto es nuestro. Sabía que la tempestad no había pasado, claro, una final en la Copa del Mundo, y Holanda salió con todo, y lo hizo. Todos probaron. Cruyff, Repp, Neskens, Hahn, pero siempre estuvo Maier. Sin volar para la foto, sin alarde, simplemente firme. Y en el momento más caótico del partido, cuando cada centímetro contaba, Maier se convirtió en silencio, en aire, en certeza. Y esa certeza fue contagio. El equipo creyó, Alemania resistió y ganó. Pero no solo ganó la Copa del Mundo, ganó una identidad, ¿no? Alemania, el terror de todos. En esa final, Maier no solo fue un portero, fue el símbolo de lo que Alemania quiere ser cuando todo se tambalea. Sereno ante la presión, fuerte, invencible. Muchos recuerdan esa final por Müller y su media vuelta mágica, pero sin la risa tranquila de Maier en los pasillos antes de salir al campo, sin su firmeza ante el 0-1, sin su figura estable en el huracán naranja. Esa noche en Múnich jamás hubiera sido alemana. Cuando Sepp Maier dejó la portería por el accidente en el 79, el Bayern perdió más que a su arquero, perdió su sombra, perdió el rugido mudo que custodiaba esa última línea. Y durante años la posición de portero fue ahí una puerta giratoria. Desde su retiro el club usó más de una docena de guardametas, ¿no? Estuvo Jean-Marie Pfaff, Raymond Aumann, Sven Scheuer, Michael Probst, Bernd Dreher, Stefan Wessels. Y luego, mi dolor de cabeza personal, Hans-Jörg Butt y Michael Rensing. Muchos tenían talento, algunos reflejos, pero ninguno era el Bayern como lo fue Maier. Porque el Bayern, como un club, no acepta porteros comunes. Exige líderes, exige mitos.
Y entonces, cuando en los noventas, cuando la portería seguía sin dueño, pues Mayer volvió, pero esta vez como maestro. Y se topó ahí con un tal Oliver Kahn que llega en el 94, un volcán sin molde. Tenía fuerza, tenía carácter, pero todo desmedido, descontrolado, no tenía forma. Y ahí fue donde apareció Mayer. No lo convirtió en él, evidentemente, lo convirtió en su mejor versión, o sea, en la mejor versión de Oliver Kahn, ¿no? Trabajó con él en silencio durante años, lo enseñó a leer al delantero, a tomar riesgos y a encontrar la calma en ese grito, ¿no? Mayer, dice Oliver Kahn, me enseñó que un arquero debe de ser jefe, pero no tirano. Medio técnica, sí, pero sobre todo medio temple. Con Kahn en la portería, el Bayern volvió a conquistar Europa y Mayer desde la línea apenas sonreía. Sabía que el fuego estaba donde tenía que estar, en las manos del titán que él había ayudado a formar. Años después, otro joven arquero apareció en el radar alemán, de piernas veloces, una visión periférica y una serenidad que desafía la lógica, aún hoy en día. Manuel Neuer, ese que no parece portero. Parecía más una versión moderna de Beckenbauer que una versión del propio Mayer. Y en ese entonces, ya cuando Mayer era veterano, y estaba retirado como entrenador, hizo una declaración que nadie esperaba. Neuer juega como yo soñaba jugar. Y ahí se cierra el círculo. Porque Mayer no solo formó a Neuer directamente, como se lo hizo con Kahn, sino que lo soñó antes de que existiera. El juego de pies, las salidas del fondo, la lectura del espacio, la constancia para barrer fuera del área, todo eso lo vio Neuer y lo aprendió. Y todo lo que hoy llamamos arquero moderno fue en esencia una visión que Mayer defendió cuando era jugador. Neuer creció viéndolo, aprendiendo, disfrutándolo, y cuando tomó la camiseta número 1 del Bayern no era de una posición, era de una escuela que no enseñaba solo a tapar balones, sino a habitar el arco como lo esperaba. Mayer no dejó un manual, dejó una doctrina no escrita. El portero del Bayern no se rinde, no hace teatro, no proclama protagonismo y sobre todo no teme. Mayer le enseñó que ser portero es estar solo, pero nunca sentirse solo. Porque quien protege la portería bávara lleva consigo el peso del gato, el eco de sus raíces, sus reflejos imposibles y sus consejos amorosos. Y hoy, cuando Neuer sale a cortar un balón con el pecho a la mitad de la cancha, o ahí cuando Kahn gritaba en la cara del delantero, Mayer estaba ahí. No en cuerpo, pero sí en herencia, en escuela, en esencia. Mayer no pidió monumentos ni los pide, no firmó frases célebres, no se disfrazó de ídolo. Lo que sí pide es garra. Él fue simplemente un portero, un hombre con guantes y un alma hecha de reflejos, de ilusión y de risa y de coraje, de mucho coraje. Sí, porque Mayer fue alegre hasta en el momento de atajar. Mientras otros construían su legado con discursos o marketing, Mayer lo hizo con manos, con corazón y con lealtad. Ganó lo que pocos han ganado y jugó lo que nadie ha jugado. Y aún así, su nombre muchas veces se pierde entre los himnos que celebran a Beckenbauer o a Neuer. Pero ¿saben qué? Eso no lo hace menos, al contrario, lo engrandece. Porque el gato no necesita de eso, pero viene bien que lo recordemos. Porque sobre todo, él nos viene a recordar a no rendirnos. Y que en esos momentos donde las cosas se ponen duras es donde más tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que sacar el pecho. Todos levantan las manos y alzan la voz cuando ganan, pero cuando pierdes, ahí es donde tienes que estar. Y él no fue solo un arquero, él fue el origen, él fue el molde, la raíz de una historia de porteros que sigue viva y de la garra del Bayern. Kahn luchó por él, Neuer vuela por él, y el Bayern lo respira en cada balón que lucha. Y así, sin pedirlo, el Bayern no por los títulos, no por las estadísticas, sino porque al final, en cada portero bávaro que define la portería con alma y con arte, el acto de corazón, ese valor, ese gato. Y así, sin pedirlo, sin querer, Mayer me recordaba, no por los títulos ni las estadísticas, sino porque al final, en cada portero que define esta portería o al equipo, lo recordamos. Porque somos lo que somos cuando tenemos el coraje
gana, cuando se tiene el trofeo, es fácil alzar la voz, sacar el pecho. Pero ahí sirve de poco. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde hay que estar firmes, fuertes, fieles, inquebrantables. Y Mayer era todo eso, ese que nunca dejó de ser el mismo, y por eso nunca dejará de ser. Con esto, pues bueno, concluimos el episodio de hoy, un homenaje que tanto hace falta a los normales, a la garra, al esfuerzo, al mérito, al nunca rendirse. Espero hayan llegado hasta aquí y que este episodio les haya gustado de la misma manera en la que yo disfruté hacerlo. Los leo en los comentarios y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias.